Hola, hola, ¿cómo están, queridos compañeros de Fundación Energía para Todos? Pablo Pérez, Bastián Espinosa y Carlos Hernández, Hola, Hola, hola. hola. los Hola. tres titulados ingenieros civiles mecánicos de la Universidad de Concepción. ¿Cierto que sí? Así es, Así es. orgullosísimos. Y en esta oportunidad, con la mejor voluntad de todas, los chicos nos van a presentar sus tesis para que esto quede de herramienta en las redes sociales, en el YouTube, que lo vamos a seguir, lo vamos a subir. Y usted también nos puede seguir en redes sociales, energiaparatodos.cl, y vamos a estar compartiendo todos los contenidos sobre los proyectos de energía renovable, eficiencia energética, gestión de residuos, que siempre trabajamos. Y los chicos tuvieron la fortuna de hacer su tesis sobre el proyecto Mapas de Calor en la región de Aysén. Les tocó estar en terreno y me gustaría, chiquillos, que me contaran a grandes rasgos cómo lo pasaron antes de introducir sus tesis. Ya, parto yo. Fue una buena experiencia, nos tocó compartir con la gente de la Seremi en el sur, conocer el lugar, conocer la realidad de las personas, conocer cuáles eran los factores que teníamos que analizar y podemos ir sacando dudas de algunos datos que teníamos. Entonces fue una experiencia súper nutritiva en términos profesionales y también personales. Genial, Basti. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Bueno, yo apoyando un poco lo que dice Bastián, igual fue una experiencia súper enriquecedora. También de las cosas que más me gustó fue poder trabajar directamente con la gente, corroborar los datos que teníamos teóricos en terreno y también cómo ser parte de un proyecto de este tipo y saber cómo se levanta prácticamente desde la nada, fue bastante bueno. Genial, Carlos. Sí, no, yo comparto lo que dijeron los chiquillos, solo le agregaría que fue muy bonito el ambiente en el que se dio el trabajo, tanto con mis compañeros que no los conocía tanto y los aproveché de conocer en el viaje y en el proyecto, como con la gente que nos tocó trabajar, con la Ceremi, con el Javier, con la Fundación, contigo. Gracias. Bueno, ahora para entrar en contexto, contarles que este es un proyecto colaborativo entre la Universidad de Concepción, la Universidad de Aysén, la Seremi de Energía de Aysén, la Seremi de Medio Ambiente de Aysén, la Red de Pobreza Energética y obviamente la Fundación Energía para Todos. Así que, sin más preámbulas, Basti Espinosa nos va a exponer sobre la simulación energética de edificios como insumo para los mapas de calor en la región de Aysén. Así que nos va a compartir pantalla. Nosotros vamos a apagar las Ya, camaritas y lo vamos a dejar aquí, pero le vamos a estar haciendo toda la barra. ah, se Chiquillos, ve, ¿cierto? ¿Se vamos a ve? hacer la comisión en esta oportunidad. Basti. Ya. Bueno, mi nombre es Bastián Espinosa, les deseo buenas tardes a los presentes y esta es la presentación de mi memoria de título titulada Simulación energética de edificios como insumos para la elaboración de mapas de calor en la región de Aysén. A modo de introducción y presentando los antecedentes y motivaciones que impulsan este proyecto, es importante mencionar la situación de la contaminación atmosférica en Chile, especialmente en el sur. En la imagen de la derecha se puede ver que una noticia de CNN en español que dice que 9 de las 10 ciudades más contaminadas de Sudamérica están en Chile a nivel de contaminación atmosférica. Sin duda estos niveles de contaminación son preocupantes y se deben principalmente a la concentración de material particulado en el aire en el sur de Chile. Y uno de los factores que se analizan como posibles fuentes de esta contaminación es el uso mayoritario de calefactores a leña en la zona. Sin duda que esto también introduce un concepto de situación de pobreza energética, que son hogares que tienen escasos ingresos a servicios energéticos de calidad, y que según una encuesta de caracterización socioeconómica del 2017, 50.000 hogares se encuentran en esta condición. Eh, por parte del Estado también se está impulsando algunas políticas que buscan mitigar esta situación, como lo son la Política Energética Nacional 2050 y los planes de descontaminación atmosférica, los PDA.
Dentro de los lineamientos propuestos en la política energética y en los planes de descontaminación atmosférica se mencionan los sistemas de energía distrital como alternativa a los sistemas actuales de calefacción. Los sistemas de energía distrital son sistemas de generación centralizada de energía térmica, donde se genera calor en una central generadora y esto se distribuye mediante una red de tuberías aisladas térmicamente para suplir los requerimientos térmicos de cada una de las viviendas y edificios de un distrito, una comuna o un barrio. Los beneficios de esto es que tiene un control más estricto de las emisiones de la central generadora, digamos de las emisiones al aire. Y también mencionar que el 2018, en un programa de la ONU llamado Energía Distrital en Ciudades, se eligió a Chile como país piloto para estudios de potenciales de energía distrital en distintas localidades del territorio. Para poder comenzar con una etapa temprana de evaluación del potencial de energía distrital en una comunidad es necesaria la elaboración de un mapa de calor. Un mapa de calor es una herramienta cartográfica que permite visibilizar la distribución geográfica de las demandas térmicas en una localidad. Para poder elaborar estos mapas se necesita principalmente la demanda térmica de viviendas, mediante la herramienta de calificación energética de vivienda, y la demanda de edificios de mayor envergadura, que fue estimada con la metodología de simulación energética. Bueno, dentro del contexto de lo expuesto anteriormente y a raíz del trabajo colaborativo entre la Universidad de Concepción y la Seremi de Medio Ambiente de la región de Aysén, se impulsa el proyecto de mapas de calor para la región de Aysén, donde se busca estudiar el potencial de energía distrital en 4 localidades de la región. Adicionalmente, se busca visibilizar la importancia que tiene la mejora de la aislación térmica y la reducción de las infiltraciones de aire en las edificaciones. Todo esto ceñido a regulaciones del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique. En el equipo del proyecto participan Pablo Pérez en la elaboración de mapas de calor, Carlos Hernández en la determinación de las demandas térmicas en la vivienda, y bueno, quien les habla, Bastián Espinosa, en la determinación de las demandas térmicas de los edificios de mayor envergadura. Bueno, las localidades a estudiar son Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Chile Chico y Puerto Chacabuco, con la finalidad de poder estudiar los potenciales de energía distrital y con las responsabilidades ya delegadas dentro del proyecto, se plantean los objetivos de la simulación energética, los cuales son determinar la demanda anual de energía térmica y la demanda anual de energía térmica por unidad de superficie, considerando características constructivas actuales de cada edificio. Determinar, por otro lado, la demanda anual de energía térmica y la demanda anual de energía térmica por unidad de superficie, pero esta vez considerando mejoras constructivas propuestas por el Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique. Y por otro lado, evaluar el potencial de eficiencia energética en torno al mejoramiento en la aislación térmica de la envolvente del edificio y la reducción de las infiltraciones de aire en los edificios seleccionados. Bueno, mediante reuniones de coordinación con la contraparte técnica de la Seremi, se seleccionaron 11 edificios públicos distribuidos como se muestra en la tabla de la izquierda, y en las fotos también se pueden apreciar algunas imágenes referenciales de algunos de estos edificios contemplados. Mencionar igual que en este caso Puerto Chacabuco no cuenta con edificios que sean de mayor envergadura y edificios públicos, ya que la mayoría son edificaciones del rubro privado. Para la consecución de los objetivos que se plantearon anteriormente, se plantea el siguiente esquema metodológico, que incluye por un lado la creación de un modelo térmico a raíz del tratamiento de planimetría de construcción y especificaciones técnicas de arquitectura, y junto a esto se incluyen datos climatológicos, variables de ventilación e infiltraciones, carga interna, todo esto haciendo uso del software de Energy Plus, que es un software desarrollado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, que es ampliamente usado por arquitectos e ingenieros para diseños climáticos de edificaciones. Aquí se establecen 2 escenarios de simulación, uno que es conocido como la línea base, que contempla las características actuales de cada uno de los edificios, y por otro lado, la situación mejorada, que contempla, como se mencionaba anteriormente, las mejoras propuestas por el PDA de Coyhaique. Los escenarios de simulación, tal como lo mencionaba, son los dos, de la situación actual y la situación mejorada, donde por un lado se contempla un valor de infiltración de aire de 4 renovaciones de aire por hora, para el caso de la situación de la línea base, y para el caso de la situación mejorada se contempla un valor de infiltración de aire de, perdón, todo al revés.
Para el caso de la línea base, un valor de 4 renovaciones de aire por hora, y para el caso de la situación mejorada, un 13,7. Aquí se pueden ver algunas de las regulaciones que contempla el PA de Coyhaique con los valores de las transmitancias térmicas, y también se selecciona un rango de confort térmico establecido por el Manual de Certificación de Edificios Sustentables de 21 grados, de 21 a 24 grados Celsius. Por otro lado, los datos climatológicos utilizados para la simulación son conseguidos de la web, son datos desprendidos de la Dirección Meteorológica de Chile, donde estos paquetes de datos incluyen información de las temperaturas anuales de la localidad, velocidades y direcciones del viento, la humedad del aire, nubosidades y precipitaciones de la zona. Debido a que se trata de determinar la demanda térmica de un número no menor de edificios, se elige utilizar un modelo térmico simplificado, un modelo monozona, como se aprecia en las imágenes, que contempla la superficie real de la planta y la superficie de la ventana en la altura del edificio. Esto más que nada para no alterar la interacción que tiene el edificio con el viento. Y además mencionar que el ingreso de toda esta geometría se hace de forma manual, ingresando cada uno de los vértices de la construcción al programa, como se puede ver en la imagen de la derecha. Para crear entonces los modelos térmicos se hace uso de la planimetría, principalmente planimetría de plantas y elevaciones, para poder obtener las superficies reales del edificio y así poder utilizarlas para la creación del modelo térmico. Junto a lo anterior, entonces, también se hace uso de las especificaciones técnicas de arquitectura de cada edificio, donde es posible conocer la materialidad de los elementos constructivos del edificio, como muros, techos y ventanas. Y en esta etapa también, para el caso de la situación mejorada, se considera la adición de materiales aislantes, solamente con la finalidad de alcanzar los valores necesarios de la transmitancia térmica para cumplir con los requisitos del PDA. Aquí se puede notar en las tablas cuáles son las diferencias y cómo se estructura la construcción de cada uno de los edificios y de los elementos constructivos de cada edificio. Los valores utilizados en la simulación relativos a la ventilación natural, la carga ocupacional, son obtenidos del Manual de Hermeticidad del Aire y también de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del año 2020 respectivamente, mientras que los valores de las tasas metabólicas son obtenidas del Manual de ASRAE del año 2010. Es importante mencionar que de estas tasas metabólicas que se presentan en la tabla, solamente se utiliza una porción sensible, la cual es determinada mediante una función polinomial propuesta por el software, donde se incluyen variables como la propia tasa metabólica y la temperatura interna de la zona del edificio. A modo de resumen, en la tabla se muestra y se aprecia cuáles fueron los elementos constructivos modificados en cada caso, considerando las condiciones de línea base de cada uno de los edificios, y además señalar que todos los edificios fueron sometidos a la reducción de infiltraciones de aire, desde el valor de 13,7 de la línea base a 4 en la situación mejorada. Las figuras mostradas a continuación se pueden apreciar algunos de los intercambios energéticos con la zona externa e interna de los edificios, la energía almacenada por el aire al interior, influenciada por el intercambio energético con superficies internas, con las cargas internas como lo son las personas y las luces principalmente, y también cuál es la incidencia que tienen las infiltraciones de aire a nivel energético. A continuación en la tabla se pueden apreciar un resumen de las características principales de los edificios, donde se hace también uso de plantillas propuestas por el software según el uso de cada uno de los edificios. Esto quiere decir que, por ejemplo, los edificios de educación o los edificios de salud o los edificios que son de corte más administrativo no tienen las mismas cantidades de uso, ¿cierto? Por ejemplo, un edificio hospitalario tiene un uso de 24 horas, por ejemplo, por lo general, y no así los edificios administrativos o de educación. Entonces, todo esto se hace, esta diferenciación se hace con estas plantillas propuestas por el software. Esto más que nada para poder apegar digamos, el uso de la edificación sea más apegado a la realidad. Luego de realizada la simulación, con todas las consideraciones antes mencionadas, son obtenidos los resultados de las demandas térmicas de forma mensual. Mencionar que también, bueno, aquí solamente se presenta el perfil de demanda del Hospital de Puerto Aysén, pero mencionar que el resto del edificio cumplen con un patrón bastante similar, donde se aprecia que la demanda térmica incrementa en los meses de invierno, lo que es lógico y esperable,
debido a que la temperatura media en invierno es en promedio 10 grados mayor que en el verano. También hay mayor nubosidad y viento, lo que hace que sea más sensible la demanda térmica en estos meses. También se puede apreciar la diferencia que existe entre las demandas de la línea base y la situación mejorada, tal como se aprecia en el gráfico. Por el contrario, el perfil de demanda de refrigeración presenta un patrón totalmente contrario al de calefacción, presentando sus valores más altos en los meses de verano. Esto se puede deber a que los aportes solares son mucho mayores durante este tiempo, ¿cierto? Hay menor nubosidad, por lo tanto la radiación solar es mayor, existe una menor nubosidad, existen menores precipitaciones y por lo general un poco menos de viento, lo que hace que la sensibilidad de las infiltraciones sea menor. Y bueno, también se puede apreciar las tremendas diferencias que existen entre la línea base y la situación mejorada. Eso sí, mencionar que en este caso la situación mejorada presenta mayores demandas de refrigeración que la situación de línea base. Esto por un efecto de invernadero que se produce dentro del edificio, que hace que los aportes solares que ingresan al edificio sea más difícil disiparlos de forma natural, lo que haga a su vez que se requiera una mayor energía para refrigerar el interior del edificio. Bueno, lo anterior se puede ver reflejado de mejor manera con la tabla mostrada a continuación, donde las demandas de refrigeración son notoriamente menores a las de calefacción, tal como se mostraba, pero también, como se mencionó anteriormente, para el caso de la situación mejorada, estas diferencias entre calefacción y refrigeración se disminuyen un poco, debido a que al estar un poco más aislados térmicamente los edificios, hace que este efecto de invernadero, como les comentaba previamente. También cabe destacar el caso particular de Chile Chico, donde las demandas de refrigeración son mayores que en las otras localidades. Esto puede deberse a que en esta zona se encuentra con una especie de microclima con características que son bastante secas, muy parecidas a las características climáticas de la zona central de Chile. Por otro lado, un poco a modo de discusión de los resultados, se tiene que al incrementar la aislación térmica, incrementa la resistencia térmica, ¿cierto? Que es totalmente contraria a la transmitancia térmica, al haber menores pérdidas de calor por los elementos constructivos. Por el contrario, durante el verano el calor se encuentra una mayor resistencia para disiparse de forma natural, lo que les comentaba previamente, que es esta especie de efecto invernadero que se produce al interior del edificio. En la tabla de resumen, entonces, se pueden apreciar los valores finales de la demanda térmica total de calefacción y refrigeración de cada uno de los edificios. Se puede destacar la disminución de la demanda contemplando las mejoras del PDA, obteniéndose en promedio un 55% de ahorros aproximadamente. Y si bien no existen datos para comparar la demanda de los edificios públicos, se considera que en Chile aproximadamente la demanda térmica de una vivienda en promedio de 280 kWh por metro cuadrado al año. Por lo tanto, los valores obtenidos para los edificios caen dentro de los rangos esperables, considerando las dimensiones del edificio y los distintos usos que a estos se le dan. En los gráficos y en la tabla se pueden entonces apreciar los valores finales de la demanda térmica total de cada uno de los edificios. Finalmente, algunas de las conclusiones desprendidas del trabajo son que la aplicación de las reglamentaciones del PDA de Coyhaique resultan ser efectivas, representando en promedio una reducción del 51% de las demandas térmicas, la elaboración de los modelos que puedan representar los edificios de una mejor manera es algo que se debe hacer a futuro, considerando las complejidades geométricas de los edificios, ¿cierto? Esto se puede mejorar incluyendo modelos multizonales de cada edificio. Y finalmente, mencionar que los sistemas de energía distrital se alzan como una alternativa interesante para afrontar la problemática de la contaminación atmosférica en el territorio nacional. Esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. ¡Bravo! Súper buena, súper interesante todos los temas que abordaste, Basti, en tu presentación, sobre todo
lo importante que es la aislación térmica, en este caso de los edificios que estudiaste y el potencial de eficiencia energética también que existe, ¿cierto, chiquillo? Yo quiero hacerle una pregunta, que lo hablaste todo el rato sobre no sé si es tramitancia térmica o transmitancia. Transmitancia, sí. Transmitancia. Transmitancia. ¿Qué es la transmitancia térmica? Es un parámetro termodinámico que lo que mide es la capacidad que tiene un material, digamos, en realidad la superficie del material, porque esto considera un área, para poder transmitir la temperatura, en realidad la energía térmica, ya sea desde el interior del edificio hacia afuera o de afuera hacia adentro. Eso es como, en términos bien sencillos, lo que es la transmitancia térmica. Ya, perfecto. Entonces depende de la materialidad como el potencial Claro. de transmitancia térmica. Claro, es que en realidad la transmitancia térmica, bueno, cada uno de los materiales tiene su transmitancia térmica, pero por ejemplo los muros no tienen solamente un material, pues. Son como distintas capas de material que tienen, algunos tienen aislantes de por medio, otros no, y todo eso se va sumando y da como final la transmitancia térmica, en este caso de los muros, o del techo, o de las ventanas. Perfecto. Y a su vez la transmitancia térmica es inversamente proporcional a la resistencia térmica. Mientras más baja sea la transmitancia térmica, más alta es la resistencia térmica. Oye, ¿qué nota le ponen, chiquillos, Pablo, Carlos, a su compañero? ¿La aprobamos la tesis? Sí, Yo tengo una pregunta. igual, sí. Por favor. Tengo una pregunta. Dale. Le quería preguntar al Bastián, ¿cuáles fueron las principales dificultades y limitaciones que vio dentro de los datos que él tenía que usar para hacer estos cálculos, los planos y distintas cosas? Sí, bueno, me pasó mucho que habían algunos planos que no estaban digitalizados, que eran escáneres de alguna hoja de, no sé, de los años 80, 70, que eran planos que estaban bien difíciles de trabajar. También me pasó que habían algunas especificaciones técnicas que no estaban muy completas de los edificios. Entonces ahí también me tuve que apoyar con comentarios de la gente de la Ceremi. También me apoyé con lo que pude obtener de Google Maps, del Street View, como va a poder, digamos, mirar de mejor manera la materialidad de los edificios. Esos fueron como algunos de las trabas más complejas que tuve en términos de información. Ya. Perfecto. Basti, ¿lo que más te gustó de realizar esta tesis? Para ir cerrando. Lo que más me gustó fue que, bueno, aprendí una herramienta que es súper completa, que es súper mejorable también, que es una de las enseñanzas que saqué del proyecto. Y que, claro, tiene muchas utilidades para poder conocer las demandas térmicas de no tanto edificios, sino que también de locales más chicos o de viviendas que a veces son un poco complejas de analizar. Es una opción bastante viable y es bastante certera en muchos puntos. Muchísimas gracias, Basti. Esperamos que este contenido le sirva a cualquier persona, estudiante, que lo quiera utilizar, que quiera hacer algún proyecto innovador también relacionado con estas temáticas. Así que nos Cualquier despedimos, duda me chiquillos. pueden contactar, así que vale. Nota 7, promedio Sí. 7. Aprobado por la comisión. Carlos Gracias. Hernández, Pablo Pérez, le damos, y Catalina Brieva, el título de ingeniero civil mecánico a Bastián Espinosa. Bravo. Chao, chicos. Nos Gracias. estamos viendo. Felicidades. Gracias.